Muy Bien, bien, acepto. vamos a comenzar. Yo me a presentar al doctor Garay. Doy palabra un momento a Carla Sandoval, que es la coordinadora de la licenciatura. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí los presentes y también al público que se conectó en Zoom. Gracias y bienvenido. Pues este es la segunda sesión del ciclo de conferencias y que que el doctor amablemente decidió dirigir y el que tiene por título Ciclo de Conferencias Interuniversitarias sobre América Latina, Perspectivas Académicas Transnacionales. Bueno, esta es la segunda de otras que habrá. Y por último me permito presentar al doctor Humberto Martínez Villegas, quien es investigador del Centro de Estudios Interdisciplinarios y docente de la licenciatura en Historia de la Universidad de Anáhuac. También ha impartido cursos en el Instituto Mora, el Instituto Cultural Helénico, la Universidad Panamericana, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, entre otras instituciones. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora y maestro en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana, además de tener estudios de licenciatura en el Instituto Politécnico Nacional y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es integrante del seminario Iglesia y Estado y Sociedad Civil de México y del seminario sobre los derechos en México. Sus temas de especialidad son el desarrollo histórico de agrupaciones políticas religiosas conservadoras y tradicionalistas en México y otros países en el siglo XIX-XX y el estudio de la historiografía nacionalista conservadora. Pues muchísimas gracias, doctor, y empezamos. Bueno, pues gracias por la presentación. Bueno, yo soy solo el organizador del ciclo de conferencias. Más bien aquí pues la estrella de hoy es mi querido amigo y colega, el doctor Cristian Garay, que pues bueno, nos va a hablar sobre pues un proceso que pues vamos a comenzar a ver justo ahora. Ya justo acabamos de terminar lo relativo a las independencias de Hispanoamérica. Y pues bueno, ¿qué pasa una vez que ya tenemos estas independencias? Pues bueno, los países comienzan a organizarse, los países comienzan a tener pues un nuevo funcionamiento, que es pues bueno, la organización de sus instituciones, la organización de sus formas de gobierno. Y pues bueno, ya desde estos primeros años, los distintos países de Hispanoamérica pues van a tener sus disputas, van a tener sus rivalidades internas. Y sin embargo, pues uno de los que relativamente lograron una consolidación institucional pues más sólida y más firme y mejor organizada a comparación del resto del continente, pues fue precisamente Chile. Esto en buena medida a las instituciones de las que les dotó pues un jurista de la época, que era Diego Portales, que pues bueno, justamente sentó las bases, a pesar de que él no fue presidente precisamente de Chile, pero fue un personaje central para que este país lograra esta particularidad de pues verse libre, quizás no totalmente, pero sí en buena medida a comparación de sus vecinos, de las guerras civiles, de los golpes militares, que van a ser la constante en varias de estas naciones. La visión de Diego Portales, pues bueno, logró mantener una consolidación en el gobierno chileno a lo largo de buena parte del siglo XIX, pero esto no estuvo exento de dificultades, sobre todo en la década de los 20. ¿Cómo? Nos lo va a explicar nuestro colega Cristian Garay, que amablemente pues ha brindado parte de su tiempo y desde luego pues ha compartido su talento y su experiencia como historiador e investigador para compartirnos esta máster. Bueno, voy a decir brevemente su semblanza. Él es profesor titular de la Universidad de Santiago de Chile, del Instituto de Estudios Avanzados, doctor en Estudios Americanos y doctor en Geografía e Historia, licenciado y magíster en Historia. Él es chileno
Y pues bueno, aunque él me pidió no leer tanto, pero pues también quiero compartirles que es director de la revista Bicentenario y es autor de varios libros como Allende y los militares, la estrategia de la Guerra Fría, política internacional y de defensa de Gabriel González Videla y pues su nuevo libro, El Partido Conservador Chileno, 1875-1966, Resiliencia Organizativa, Tendencias Internas. Bueno, pues le cedo la palabra, Cristian, y pues les agradezco su presencia en este video. Bueno, lo primero que nada, como mi madre siempre me dijo, sea agradecido, hijo, porque eso es algo que denota la educación y que denota, digamos, el afecto. Así que yo lo primero. Tu audio. Sí, 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 sí. Bueno, vuelvo a hablar. Como siempre ocurre, lo primero que nada, y recordando a mi madre, es de bien nacido ser agradecido, agradecido a los amigos, a la confianza intelectual y también al cariño que uno siente por el país, digamos, por los colegas, digamos, que tengo en México, eh, que siempre se han, se han sentido muy cercanos a Chile. Bueno, también porque los chilenos tienen una larga, digamos, tradición de no sentirse como tan cómodos con los otros países. Bueno, miren, lo primero que nada, y para que ya nos vayamos insertando en esto, no han faltado elogios. Se ha hablado del régimen portaliano, el Estado portaliano, se ha endiosado su figura y Diego Portales Palazuelo, hijo del que era un funcionario administrativo superior de la Casa de Moneda. Curiosamente, la Casa de Moneda hoy día es la residencia, o sea, el palacio de gobierno. Era el único edificio neoclásico que resistió a los diversos movimientos sísmicos y terminó siendo la sede del Palacio de Gobierno. Pero en esa época no lo era. Fue un muchacho díscolo, algo lejano a su progenitor. Cuando se están muriendo y el papá describe, él dice, bueno, ve tú lo que se verá en tu vida. Tiene cosas bien significativas, ¿ah? En su biografía que es completamente como atípica, en el sentido de que siendo su progenitor alguien digamos que es Santiago, miembro de la Junta de Gobierno, arrestado y exiliado a la isla de Juan Fernández durante la Reconquista, Diego Portales no participa de la guerra de independencia, no toma partido y no lo tomó nunca, cuidado. Si bien él manifiesta la necesidad de la independencia, no se mezcla con la guerra de la independencia. Y ese es un factor importante porque, como yo siempre he dicho, Portales es el símbolo de algo difuso que existe en nuestro país, que es el sentido de orden, el partido del orden, el partido de que las cosas funcionen, que tengan leyes y que las leyes sean obedecidas. No había en él un entusiasmamiento de él, ¿no? Hacía cosas muy difíciles. Por ejemplo, como funcionario, se negó a cobrar el sueldo
y quería que los demás no cobraran, que vivieran por el honor de servir al Estado. Una tesis bastante de Montesquieu, que es lo que mueve a la monarquía, el honor, que es lo que mueve a la república, la virtud. Portales es la contraposición entre la virtud del funcionario versus una vida disoluta, un carácter agreste, una lengua lijosa y un vocabulario de lo peor. De hecho, muchas de las ediciones de su epistolario durante el siglo XX fueron censuradas por la inmensa cantidad de groserías, apelativos y juicios mordaces. Otra curiosidad que es importante aquí, todos los retratos de él no se hicieron en vida de él. También es una curiosidad. Él no se dejó nunca retratar. Los retratos surgieron después, digamos que de su muerte y en ocasión de su máscara funeraria, cuando se le exaltó y se le colocó en los cuadros y con esas imágenes bien clásicas, de las cuales la más imponente es la que él, la estatua que se coloca frente al Palacio de la Moneda, a donde su progenitor era básicamente el jefe de eso, se le coloca con la toga, como rememorando el mundo romano. O sea, la imagen del funcionario implacable es la que lo va a regir. Pero no siempre fue así. Y este es el motivo de lo que vamos a hablar. Lo número uno, el escenario de la independencia. Bueno, Chile fue un país, me atrevo a decir, al contrario de México, al contrario de Perú, que inventaron los españoles. Jaime Izaguirre decía, Chile entra a la historia universal por el verbo imperial, digamos, de España. Y razón tiene, porque no había unidad ni política, ni coherencia geográfica, ni continuidad étnica. Habían diversos grupos, digamos, en el norte reinaba más o menos el imperio inca, en el centro habían un grupo de indígenas que no hablaban la totalidad de la lengua que hoy día se dice que en esa época, digamos, se hablaba, no hablaban el mapuche, y al sur estaban los mapuche, y en el extremo sur, unas tribus cuyo ADN es muy extraño, que son los cahuéscar, los yaganes, los zonas. No había nada que unificara eso. Quienes unifican y quienes le van a reconocer un nombre son los españoles, un nombre que tomaron del imperio inca. Chile o Chile o Chile significaba el país del frío, el país del sur, pero en general Chile es básicamente el frío y efectivamente el país, mientras más interna hacia, hacia el de extremo sur, se va volviendo más y más frío. No obstante, el norte es relativamente semejante, supongo, a Sonora, no sé. Lo número dos es que durante lo que llamamos la colonia o la monarquía, Chile tuvo una fuerte identidad regional.
Y aquí está la primera gran curiosidad, ¿no? Que Chile se autoproclama reino y aparece reino de Chile en la literatura, en la correspondencia, pero un reino que no es que haya sido nombrado reino, sino que las juntas, perdón, los cabildos de Concepción de, digamos que Santiago y de Coquimbo, le empiezan a enviar correspondencia a su católica majestad, identificándose como el reino de Chile. Un reino que no tenía un rey, pero que reconocía al rey, pero como rey de Chile. Todo esto era una argucia para manifestar su desafección del virrey en Lima, que para ello era algo lejano. Y entonces este país que empieza a forjarse, que tiene una imagen de una lucha más o menos continuada con los mapuches al sur, cuyo primer gran escritor es el conquistador don Pedro de Valdivia, quien le dice a Carlos V, no hay país, no hay reino menos hermoso que este, todo es abundante, la fruta es abundante, eh, etcétera, siendo que en realidad que era un país que desde el punto de vista de la minería de oro y de plata no era gran cosa. Bueno, y este país, hacia 1810, y a imitación de la Junta de Gobierno de Buenos Aires, reunió a su masa de notables. Un historiador, Néstor Mesa, habla siempre de la nobleza, en el sentido que también tenía una característica. Había muy poca cantidad de títulos de conde o de marqueses, pero los españoles y los criollos afincados en este país reclamaban su condición de hidalgos, es de decir, de nobleza no titulada. También en esta época se empieza a generar una situación que es que Chile es un país hacia adentro. Hay que tener en cuenta que el desierto, el polo, el mar y la cordillera generaban cierto aislamiento. Y en ese aislamiento, el contingente demográfico no cambia mucho. Segundo, que en ese aislamiento hay un mismo grupo social dirigente que algunos llaman la aristocracia castellano, digamos que vasca, que son las familias que habían llegado en el siglo XVII al XVIII y que se van convirtiendo en hegemónicas desde el punto de vista económico y desde el punto de vista sociopolítico. Por eso que en Chile hay un momento dado en el cual los apellidos de la aristocracia se caracterizan por la por la doble R, ¿no? Errázuriz, Sañartu, Rizopatrón, Dadarraín, eh, Echaurren, etcétera. Bueno, Diego Portales pertenece más o menos a este grupo. No está en la pináculo, pero son gente, digamos que distinguida, evidentemente. El 18 de septiembre de 1810, el Cabildo va a transformarse en una junta de gobierno y proclama mentirosamente la adhesión al rey Fernando en la
en la metrópoli. Pero luego de eso desafecta la adhesión a las autoridades, digamos, españolas. De hecho, el capitán Tomás de Figueroa, que intenta deshacer esto, es tomado prisionero y fusilado. Y empieza la independencia, que va canónicamente entre 1810 a 1818, aunque en realidad la independencia sigue manteniéndose hasta 1826, con una división, con una gran guerra civil. Como dice Vicuña Maquena, un famoso historiador, de Chillán al sur son todos godos. Es bien rara esta como aseveración, porque unidades españolas solo hubo una, el batallón de los Talavera. Los realistas eran principalmente los criollos del sur, de Chillán al sur, de Chillán, Concepción, pero sobre todo Osorno, Valdivia y la isla de Chiloé. De hecho, gran parte del ejército realista era de una sola isla, la isla de Chiloé, que era y que había sido evangelizada como por los jesuitas y que había rechazado las invasiones de los corsarios holandeses y británicos, que eran, como ellos mismos se digamos, definían, como españoles leales. Dicho sea, digamos, de paso, hace unos años atrás, por el año 2010, cuando hubo una serie de incidentes relativos a la eficacia del Estado de Chile, los chilotes colocaron la bandera de los españoles como una suerte de guiño a lo que habían hecho. De hecho, entre las curiosidades, Chiloé es uno de los dos himnos que habla bien de los españoles. El otro es el de Santa Cruz de Bolivia. Hubo una guerra civil al interior, además, de los independientes, de los que eran, de los que deseaban la independencia ahora y los que deseaban una independencia matizada, los o'higuinistas y los carrerinos. Y esto era porque estaba el caudillo, digamos que Bernardo Higgins, y los hermanos Juan Luis, José Miguel y Juan José y Juan José de Carrera. Nosotros diríamos que los carrerinos miraban básicamente a los Estados Unidos y O'Higgins miraba hacia la coordinación con una logia, la logia loctarina, que estaba afincada en Buenos Aires. O'Higgins se había educado en Inglaterra, era hijo ilegítimo, pero heredero del virrey de Perú, y en cambio José Miguel Carrera había sido oficial distinguido del cuerpo de élite de la monarquía y combatió, digamos, en España. Una curiosidad para que lo sepan, los
mapuches al sur del Biobío eran realistas, lo cual explica por qué Concepción sigue siendo el límite militar en esa época, y para llegar a Osorno o a Valdivia había que irse en un buque. Bueno, voy a resumir esto, que es que la independencia tuvo la fase de la patria nueva, o sea, digamos, disculpen, la patria vieja, la reconquista y la patria nueva. No obstante que en 1818 se considera la independencia ganada en los campos de batalla de Chacabuco y de Maipú, siguió habiendo una montonera realista sumamente violenta, y siguió la isla de Chiloé suministrando gran cantidad de una especie de gobierno hasta 1826. Curiosidades que nunca se encuentran, digamos que de más. Cuando se incorpora la isla de Chiloé en 1826, que prácticamente al mismo tiempo que la caída de la fortaleza de Callao, el último gobernador realista, Antonio de Quintanilla, es el primer gobernador republicano. Un poquito lo que yo les quiero sugerir con esta imagen de cómo es que el último gobernador de la monarquía es el primer gobernador republicano, nos lo puede sugerir la obra de Pedusa, ¿no? Que hay que cambiar algunas cuestiones para que todo siga igual. Un poquito es la misma élite cambiando de monarquía a república. Y ahí, cuando se inicia esto, hay lo que algunos han llamado la anarquía, que otros han llamado, digamos, el caos, y que piadosamente Julio Hayes denomina los ensayos constitucionales. Esto es importante porque durante gran cantidad de tiempo se hablaba muy despectivamente de la anarquía, y la anarquía era un nombre muy malo para referirse a esta fase. Los historiadores, digamos, siglo, digamos que 20, bien avanzados, como los años 1950, tuvieron en cambio una imagen menos gris, menos oscura de esta fase que va entre el exilio de Bernardo O'Higgins, ¿cierto? Y el triunfo de los conservadores. Había un motivo para eso, que era que el contraste entre los años de la organización de los conservadores y el periodo entre 1822-23 hasta el 28 es demasiado grande, y eso llevó también a una imagen referida a tales como una suerte de divisoria que caracteriza lo que algunos han denominado la excepcionalidad de Chile, que hoy día está muy cuestionada porque en las interpretaciones de hoy, y especialmente después del intento de insurrección para deponer al presidente Sebastián Piñera,
muchos han dicho que simplemente Chile era un país más, que no teníamos nada que nos distinguiera ni de los bolivianos, ni de los argentinos, ni de los peruanos, ni de como ninguna parte, que no éramos ni excepcionales, ni ordenados. Pero todo esto es una discusión. Aquí tenemos un instante, el instante de la abdicación de O'Higgins, quien es recusado por la aristocracia, y él dice, prefiero la abdicación a una guerra civil. Es un gesto que tiene mucho simbolismo porque de algún, de algún modo Bernardo Higgins dejó la idea que era mejor la estabilidad que un largo enfrentamiento. Él había sido el segundo de San Martín, pero cuando se logra cuando se llegó a la derrota de los españoles y se le ofrece el gobierno a San Martín, la aristocracia murmulla que no se le puede dar el gobierno al país a un, digamos, a un miembro de Buenos Aires. Y entonces José, digamos que San Martín dice, dénselo a O'Higgins. O'Higgins representa esa concordia inicial chileno-argentina que luego se va a ir, digamos que, disolviendo. Como hemos dicho, viene la fase de lo que se ha denominado los ensayos constitucionales, que se dan porque el país buscó una forma de gobierno. Aunque lejanamente San Martín pensó en una monarquía, aquí no se pensó nunca en eso, se pensó en la república, pero una república, diríamos, de ese grupo dirigente, una república, como dicen algunos, de hombres, de propietarios, de descendientes de criollos. Y hubo evidentemente constituciones muy diferentes. La de 1823 se le llama la constitución moralista, porque Juan Egaña, papá de Mariano Egaña, que va a tener mucha importancia después, hizo una constitución que pretendía regular la vida íntima de los habitantes de este país. Fue rechazada. Hubo una constitución liberal, muy liberal y federalista, la de José Joaquín de Mora, que fue también rechazada porque lo que hizo fue que Coquimbo quisiera tener su propio orden, y entonces hubo algunas definiciones que se fueron desgranando entre 1823 y 1831. La primera, Chile requería una autoridad fuerte. La segunda, Chile, por su diversidad geográfica, su extensión, su diversidad, no podía
constituirse como un Estado descentralizado. Tenía que ser centralizado. La otra gran afirmación que está como muy de fondo, que era esto que se llama en un principio el dictador supremo, y desde 1820, como digamos, 3, creo, se denomina el presidente de Chile. Es el heredero del rey, así de simple. Es el concepto. Quien hereda las atribuciones de su majestad es el presidente. Quien va a heredar el exequatur, la supervisación de la iglesia y de su moralidad, el presidente. ¿Para quién es el Estado, digamos que, de Chile? Para los católicos. La unidad de Estado e iglesia, salvo algún grupo liberal, fue siempre un axioma. En este tiempo, después de O'Higgins, hubo una sucesión de gobernantes. Freire, Blanco Encalada, Agustín, digamos que Izaguirre, Ramón Freire y Francisco Antonio Pinto. Todos ellos fueron genéricamente liberales, y en el caso de Ramón Freire, de Antonio Pinto y del mismo, digamos que Bernardo O'Higgins, lo podríamos denominar militares liberales. De modo que esta sucesión, digamos que de golpes, era también dentro de esta idea liberal. Liberarse de la iglesia, liberarse del pasado. Bueno, por eso se mira brevemente a los Estados Unidos, pero sobre todo a Inglaterra. Ya verán que esto tiene una importancia muy grande con Diego Portales, porque Diego Portales tiene una visión geopolítica al respecto. En el año 1810, Portales tenía 17 años. No participó de ninguna guerra, señores y señoritas. No estuvo en el bando de la independencia, a pesar que su papá fue miembro de la Junta de Gobierno, lo tomaron preso. Fue un chico medio pesado, no quiso estudiar, su papá le ordenó cómo estudiar. Sí era un hombre culto, hubo en esta especie de como crítica a lo que se le ha endiosado el decir que Diego Portales nunca leyó nada, que Diego Portales era un supino ignorante. No, señores. Era parte de una élite que leía en francés, y él era un personaje atípico dentro de cualquier aristocracia. Le gustaban las diversiones de las clases bajas. Era también bastante disoluto. Le gustaba el juego, el trago, y cantaba muy bien y tocaba la vihuela. Y se iba de todo el lugar, digamos, Santiago, se iba al sector de la Chimba, que era un lugar primordialmente habitado como por gente de ascendencia indígena y españoles que no les había ido bien. Ahí le gustaba ir. Él mismo decía
que el grupo dirigente era una colección de viejas beatas de mierda. Y eso que le estoy suavizando el lenguaje, que es mucho más procaz, como dirían los peruanos, llenos de lisura. En 1818 se casó con su prima hermana, Josefa Portales y Larraín, pero se muere. Se muere en el parto, tiene una crisis y se va a Lima. Y en Lima, bueno, es que este es un episodio que tienen que conocerlo. En Lima, él dice que él no se va a volver a casar. Pero entró, como la naturaleza humana es, en relaciones con la hija del varón de Curlandia, Timoteo von Nordenflich, que se había casado con una peruana muy, muy como importante, Josefa Cortés de Azúa, que si mal yo no me acuerdo, son los descendientes de Hernán Cortés y son los descendientes del conquistador de Asunción. Ella era baronesa, no se casa, tiene 2 hijos con él. Y él dice que no se casa porque le ha hecho la promesa a Josefa de que no se iba a volver a casar. Acuérdense de esto en la última de las diapositivas. Verán que tiene su influencia. Bueno, justo ayer Cristóbal García Huidobro, digamos que Becerra, un gran amigo y historiador, sacaban las cartas que habían sido piadosamente censuradas de este hombre, en las cuales decía cosas bastante como, o sea, como que él simplemente hablaba de forma sin cortapisas, digamos, de Chile. Porque hay algo, mientras él era un comerciante, se va fijando en cómo va la evolución, digamos, que el país, y acuérdense, Chile tuvo 6 jefes de gobierno en no muchos años. Y él considera que eso inhibe los negocios, que impide como el orden. Y él empieza a agrupar a un grupo de gente. En ese contexto aparece la división entre los pipiolos y los pelucones. ¿Quiénes son estos? Bueno, son lo que en el resto de América se llama simplemente los liberales y los conservadores. Pero hay una cuestión excepcional aquí, que él no es ni pipiolo ni conservador. ¿Pero qué es entonces? Él agrupa un grupo de amigos de comercio que habían llevado, digamos, el estanco de las cartas, que era un convenio, un convenio según el cual se contrata el monopolio. Y él le echa la culpa al contrabando y al soborno de que eso no ha redituado. Los estanqueros eran un grupo de amigos, algunos con
con mucho ojo en lo económico, y eso es importante. Y él desarrolla una tesis, que es el orden de la noche o el peso de la noche. Él dice lo siguiente, dice, los países que vienen de la estirpe de la monarquía han vivido una larga siesta, que se conducen según un orden que está basado en la iglesia y la tradición. Que esto, si se administra bien, podrá ayudar al comercio. Introduce aquí una idea que no es ni conservadora ni liberal. Es la idea de que la tradición sirve para introducir el avance material, que es el comercio. Que un país desarrollado solo se puede dar si hay orden en la calle, en su caja administrativa, en sus leyes. Y él empieza a sostener algunas ideas en las cuales algunos han reconocido ideas de Montesquieu, el resorte de la máquina. ¿Quién es el resorte de la máquina? El funcionario. Claro. ¿Y qué es lo que sostiene a la república? El honor. Un momentito, ¿no decía Montesquieu que el honor era propio de la monarquía y la virtud de la república? Fíjense en lo que hace Diego Portales. Dice, la República de Chile debe ser sostenida sobre el honor, porque el honor es el que le permite a los individuos ser funcionarios adecuados. Y por eso él hace algo que nadie más hizo nunca en la vida, que fue no cobrar sueldo. No cobró sueldo de ministro, no cobró sueldo de gobernador. Pero claro, todo eso suponía que de algo se iba a vivir. Él personalmente no tenía mucho dinero, ¿ah? No se crea. El dinero venía de la pobre Constanza, de Nordenflis, pero no era tanto. De hecho, cuando él se muere, ustedes tienen que ver la última lámina. Bueno, empieza aquí la lucha entre los liberales y los conservadores, que se llaman los pelucones porque usaban la peluca, unos, y ya los liberales se les llama los pipiolos, que significa niños pequeños. O sea, la idea que los liberales eran incapaces de gobernar el país, que habían generado el caos, que habían metido ideas, digamos, que el federalismo, que pensaban que Chile podía imitar a los Estados Unidos, que podía ser un fragmento de la gran Colombia, todas ideas para un chileno del siglo XIX abominables. Todas ideas abominables, o sea, ninguna de esas. Y los pelucones que afirmaban evidentemente la importancia de la iglesia católica y los méritos de los antepasados, por eso seguían siendo élite, tenían ideas acerca de que el país tenía que crear su armada, tenía que generar la industria, un gobierno conservador como el de Manuel Bulnes instauró la Escuela de Artes y
y oficios para que la gente común y corriente hiciera ruedas y digamos esas cosas. Se instauró la educación obligatoria, todas esas eran cosas muy nuevas. Y los decenios, que son la obra de la mano de hierro de Portales durante, bueno, digamos, 30 años, trajeron a Chile educadores, científicos, digamos, artistas, siempre y cuando fueran católicos. Llegó Domeyko, pero era católico. Llegó Gay, pero era católico. Llegaron dos alemanes, pero eran católicos. Lo que no llegaron fueron los españoles y llegó un grupo de británicos, pero más bien a la Armada. Bueno, los grandes presidentes del conservatismo son Prieto, Bulnes y Montt. Son los grandes artífices. El general José Joaquín Prieto, el mariscal Manuel Bulnes y el presidente Manuel Montt, quien a su vez es el papá y el tío de dos presidentes Montt. Bueno, en Chile, la idea de que los méritos de los antepasados son un activo para la política no se ha muerto nunca. Tenemos dos presidentes, Rasuris, digamos, tres presidentes Montt, dos presidentes Alessandri, y me está faltando alguien. O sea, que el peso de eso es lo mismo que si son liberales o conservadores o pelucones. En 1830 empieza la guerra civil, que se va a cuajar en la batalla de Lircay. Lircay es como la batalla clásica, ¿no? O sea, ahí se hace un orden nuevo. Triunfan los pelucones y Diego Portales lleva al grupo de los estanqueros, sobre todo a Tocornal, a Rengifo, al mismo y algunos otros más. Y ellos se unen a otros, de los cuales los más relevantes son el venezolano, digamos que Pello, y Mariano Egaña, hijo de Juan. Mariano es un jurista que cree en el valor de la ley y Bello cree en el valor del cambio gradual. Ojo, que Bello y Egaña miran la experiencia británica y esa experiencia hace que Bello sostenga la necesidad de un cambio gradual. A lo Edmund Burke. O sea, si de algo rehuyen los pelucones es de una revolución. La odian. Para ellos la Revolución Francesa es lo más infecto que hay. Lo dicen, ¿ah? Dicen, claro, que la Revolución Francesa inauguró un periodo nuevo en la historia, bla, 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 pero luego dicen, pero el reinado de Robespierre y de Saint-Just y de toda su gente fue lo peor que hubo.
Y esta influencia británica también sirvió para que el futuro ministro ensayara su lengua piperina. Como Mariano Egaña hacía mucha fe digamos, de sus conocimientos adquiridos dentro de Inglaterra, lo llamaba burlonamente Lord Champiñón, ¿ah? Diciendo qué hace este que se cree un Lord británico en Chile. Igual él, por tales, fue alguien sensiblemente angelófilo. Tenía una idea geopolítica importante, muy relevante, que Chile, al igual que Inglaterra, era una isla y que los intereses de Chile eran superiores a lo que era el continente. Que el primer deber era fortalecer la República de Chile. Aquí está la vieja idea subyacente del Reino de Chile como una entidad que tiene su vida. ¿Ah? Ahora, hay alguna idea bien relevante. La primera, en 1822, todavía no es el ministro, no es el hombre, digamos, que es de Estado, le dice a su amigo, a su famoso amigo, sea cuidado con los Estados Unidos. Y dice, ¿por qué este afán de acreditar ministros, delegados sin reconocer la independencia de América, sin molestarse ellos en ninguna cosa? Vaya un sistema curioso, mi, mi amigo. Yo creo que todo esto obedece a un plan combinado de antemano. Y este sería así, hacer la conquista de América no por las armas, sino por la influencia. Y eso sucederá, tal vez no hoy, pero mañana sí. Anticipa al gran Porfirio Díaz cuando dice que pobrecito México tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Aquí lo dice muy lejos, digamos, que de los Estados Unidos, pero lo dice muy anticipadamente, con mucha frialdad, dice, cuidado con estos señores que vienen tan generosos. ¿A qué vienen? A dominarnos, dice. Y en esta carta no es lo único que él dice. Y aquí hay algunas ideas que muestran que si bien eres un liberal, pero es un liberal censitario. Dice que la democracia es una ilusión en los países americanos, llenos de vicio y donde los ciudadanos carecen de toda virtud. Para tener la virtud futura, dice, hay que tener hoy día una república. O sea, la república es el antagonismo de la monarquía y es el antagonismo de la democracia. Y lo dice, y dice, ¿y cómo sería la república que deberían, dice, tener los países americanos? Dice, un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo. ¿Para qué? Dice, para enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. Y cuando en un futuro muy lejano se hayan moralizado, abre comillas, venga el gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, a donde tengan participación los ciudadanos. ¿Qué es lo que les dice esto? Les dice que él dice que este país no estaba maduro para una democracia.
Eso es lo que dice. Y dice, necesitamos la república movida por el honor para que en el futuro la democracia sea movida por las virtudes. Y ese es el primer gran contraste de él. Aquí lo que vemos es alguien que dice, ¿con qué nos estamos manejando? Dice, con un país cuya gente es viciosa, cuya gente es, es gente belicosa que no sigue la ley. Y luego hace frases que son absolutamente atemporales. Dice, aquellos que quieren tratar a la delincuencia con guante blanco, los rechazo. ¿Ah? Porque dice, los jóvenes aprenden que el delincuente merece más consideración que el hombre honesto. Por eso los abogados que he conocido son cabezas dispuestos a la conmiseración en un grado que los hace ridículos. Y luego dice algo que muestra que para él la ley, digamos, es instrumental. No obstante lo cual, Bello impone la idea de que la ley es lo más como importante. Pero como le gusta luchar, dice, de mí sé decirle que con ley o sin ella, esa señora que llaman la Constitución hay que violarla cuando las circunstancias son como, digamos, extremas. Y luego, como discute con Mariano Egaña, quien le habla del valor, digamos, de esto, le dice a Egaña que se vaya al carajo con sus citas y demostraciones legales, que la ley la hace uno, procediendo con honradez y sin espíritu de favor. Hay una frase de él que dice, si mi papá violara la ley, fusilo a mi papá. Pero él nunca tuvo una muy buena relación con él, ¿eh? Nunca se mostró muy simpatizante, digamos, su padre. Bueno, la iglesia. Mariano Gaña tiene un diálogo con él. Le dice, mire, ¿por qué yo no me entiendo con la iglesia si usted es como tan hereje? Bueno, lo que le quiso decir no era que fuera como hereje, le quiso decir, porque usted es tan disoluto. Y él dice, porque usted cree en la iglesia y yo creo en los curas. Bueno, él ve en la iglesia un pilar del peso de la noche. Sin la iglesia no puede haber orden y no puede haber un resquicio de orden moral. No obstante, él, su moral como íntima no tenía nada que ver con su moral, digamos que, de funcionario. Abajo les coloco a Mariano Egaña, que sí iba a misa diariamente y que era muy ordenadito, y al cual él le llamaba Lord Callampa, porque él decía que era la imitación de un Lord inglés. Bueno, ¿qué fue él? Yo creo que fue innegable que él lo fue, que él lo fue casi como todo. Fue ministro del Interior, Relaciones Exteriores, de Guerra y Marina en 1830, del vicepresidente José Tomás Ovalle. ¿Qué hizo ahí? Ahí hizo, digamos que dos cosas bien sugerentes. Mandó a encarcelar o a fusilar a los bandoleros
y cómo los liberales tendían a hacer alzamientos, creó la Guardia Cívica para contrarrestar el peso del ejército. Él fue un permanente antimilitarista. Por eso se apoyó en la Constitución y en las leyes, aunque él mismo decía que le importaba un rábano, pero la verdad es que es lo que hace. Cuando José Joaquín Prieto asumió, fue nombrado gobernador de Valparaíso y luego ministro de Guerra y Marina. Ahí es cuando, ahí es cuando él es asesinado. Él se negó a ser candidato, no quiso. No quiso ser ni presidente, ni senador. Y era un liberal, pero claro, que era un liberal, ay, era un liberal que pensaba que había que educar a la masa y que solo podían participar de las elecciones aquellos que tuvieran los bienes suficientes para ser ciudadanos. La idea griega, ¿me entienden? O sea, ¿quién es ciudadano como en la polis? Los esclavos no, son los ciudadanos, aquellos que tienen algo que perder. Entonces, para él, eso es. Pero no se opone a la extensión del voto. Cuidado. Él dice que cuando se cumpla la función moralizadora sobre esa masa, va a venir el voto universal. Pero cuando se cumpla, que no es el momento en el que se encuentra él. Bueno, no hay ninguna duda. Disculpa, ¿Sí? quedan 5 minutos. 5 minutos, pero ¿cómo es posible que me queden 5 minutos? Así como en Tengo la como fila de 2 horas y media. Bueno, muy bien, muy bien. Diego, el ministro, no se hizo nunca ilusiones acerca de la calidad de sus congéneres. Consideraba que el chileno era pendenciero, alcohólico, disoluto, ignorante. Decía que había necesidad de garrote y zanahoria. El garrote para hacerlo que avance y la zanahoria para que le guste avanzar. Él mismo apoyó la Constitución de 1833, que fue la gran Constitución. ¿Qué es lo que dice? Autoridad fuerte, dejémonos de imitar a los franceses, al gobierno federal, a los Estados Unidos. ¿Cómo van a ser los cambios? Por la ley, lento, por el sufragio. Y él se encargó de impedir que surgieran grupos políticos, digamos extra. En 1837 lo asesinan. Hay dinero hay dinero del gobierno de Bolivia porque Diego, porque el ministro se opone a que haya una confederación Perú-boliviana, de modo que un grupo de militares liberales, los liberales decían que este era digamos que dictador, lo secuestran y luego lo matan.
Y a partir de ahí se forma el mito de Portales. El constructor de el orden, lo que el famoso escritor Edward llama el estado en forma. Y luego hay una literatura que dice que eres un genio, que es el totum, digamos que factotum, y Pinochet lo reivindica en los años 1980. Ya, digamos, el mito empieza de una forma simple. Un liberal, Benjamín Vicuña Mackenna, escribe un libro diciendo lo peor del mundo es Diego Portales. Y concluye ese mismo libro diciendo lo mejor que le ha pasado a nuestro país es haber tenido a un Diego Portales. Luego de esto viene toda una pelea acerca de la interpretación de que si Pinochet, Portales o no. Y ahí entonces Villalobos, un historiador que es muy conocido, dice que Portales no era nadie, que era un ignorante, que era un tipo que frecuentaba las prostitutas, que era un comerciante. Una idea que va a tomar Gabriel Salazar, pero que se contrapone a la reivindicación que hacia 1920 se hace de él como representante del nacionalismo. Y no hay movimiento que no lo haya invocado, salvo el PC, el Partido Comunista o los anarquistas, pero los demás han sido todos simpatizantes. Luego se encuentra este libro de Adán Méndez, que por fin antologa las cartas sin la censura. Y aquí les decía yo que es importante tener en cuenta el contexto. ¿Por qué coloco el escudo de la familia de Portales y el escudo de los varones de Nordenfeld? Siempre le había dicho que la aristocracia era un conjunto de viejas beatas, ignorantes y no sé qué. Pero cuando él se muere, deciden casarlo. Pero no estaba casado. Entonces, por una vez en la historia de nuestro país, el Congreso lo casó post-mortem para que fuera una persona digna que hubiera cumplido con todos los atributos morales íntimos que debía llevar la aristocracia, como más, digamos, clásica. Estas son las contradicciones del hombre que ha sido señalado como el constructor de la República y que a mi modo de ver sí lo fue, y igualmente el hombre que con sus contradicciones sobrellevó la carga de la organización de nuestra nación. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Vamos a dar espacio a algunas preguntas, respuestas. No sé si tienen comentario. No sé si ya. Bueno, me dicen que sí. A ver, no sé si quieras, a lo mejor si quieres pasar al frente algún comentario. Sí. Aquí te ponemos aquí el. Como consenso general, creemos que como que la vida del señor Portales como que está bastante interesante y a mí me llamó muchísimo la atención la última parte, que pues se le casa otra vez ya después de morir para que Claro. tuviera como
este tipo de, pues como de posición social, ¿no? Ya una vez inclusive después de muerto. Y algo que a mí me parece muy interesante es como justo la construcción de héroes nacionales. Pues en el caso de México hay varias figuras importantes, entre ellas Benito Juárez, pero aquí, según, pero aquí está, o sea, como que sí fue una persona que, bueno, con lo que escuché de la conferencia, sí fue una persona que hasta eso integró muchísimo del orden, ¿no? Como que intentó de cierta manera arreglar un poco las problemáticas mediante la observación que él hacía y él bueno, recalcaba de los conflictos y los problemas en su país, ¿no? Lo cual es muy interesante porque a mí me recuerda al orden y progreso que estuvo muy latente durante, pues, la época del porfiriato aquí en México, porque justo trataba de el orden como parte del progreso y Portales ilustra muy bien esas ideas un poco antes de que inclusive Porfirio Díaz lo hiciera. Y pues ya eso es todo. Gracias. Claro, bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo he considerado desde que estudiaba licenciatura que Porfirio Díaz fue un gran gobernante, no obstante su muy mal final, porque al final, como decía Lord Acton, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Yo creo que eso es lo que le ocurrió. Portales no tuvo esa concupiscencia ni del poder ni del dinero. Y en una sociedad pequeña, pacata, encerrada en sus convenciones, él fue un transgresor, pero no completo. Le interesaba el orden, el desarrollo, la paz. Y él tenía afirmaciones mm, bien contradictorias, que Cristóbal García Huidobro dice, odiaba a los militares, quería venderle no sé qué cosa, no sé qué país, sí, pero luego dice, no tuvo una política oceánica, pero sí la tuvo, porque dijo, el Pacífico Sur solo aguanta dos grandes lugares, el Callao y Valparaíso. Nuestro norte es que Valparaíso sea más grande y más fuerte comercialmente que el Callao. Y luego, aburrido con los militares, dice, yo vendería todo el ejército y me compraría una única nave para decirle al mundo, comerciamos, somos grandes, pero con una nave, no con un ejército. Él era muy antimilitarista y y eso un poco como una cosa excepcional. Muy bien, Cristian, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo una, Sí. un comentario, bueno, desde hace 2 años que nos encontramos en Chile, pues bueno, recordarás que tuve un gran interés por la figura de Diego Portales. Claro. Ahora ya me queda un poco más clara su importancia, también un poco su pensamiento, que él personalmente era más liberal, pero a final de cuentas, pues se apoyó en los conservadores y él influye también en la consolidación de un orden conservador, aunque él no lo compartía plenamente. Y ahora mi pregunta va en el sentido, bueno, aparte de lo que pueda responder al comentario, la pregunta va en el sentido de qué diferencia hay entre este conservadurismo pionero, podríamos decir, de los años 20, 30, y lo que viene a final de siglo, que es lo que hablas en tu libro reciente. Bien, mira, yo diría que hay una línea del pensamiento de Portales que se vincula con una perspectiva nacionalista. O sea, él es partidario
del poder de la República, digamos que de Chile, del desarrollo de la República de Chile, de la economía de la República de Chile. Primero Chile, segundo Chile, tercero y cuarto y quinto. Él es un antiamericanista, odia a los estadounidenses, dice que hay que jugar con los británicos para que la influencia estadounidense no sea demasiado grande. Tuvo simpatías, curiosamente, por Juan Manuel de Rosas. Siempre manifestó un déjà vu con él. La diferencia es que este es un pensamiento conservador que hereda lo católico, pero pone al Estado antes que la Iglesia. El Partido Conservador es obra de la Iglesia, privilegia a la Iglesia bajo el concepto de Iglesia libre en un Estado libre y, y tiene más relación con una devoción, digamos, íntima del catolicismo que con el, catolicismo institucional. O sea, los pelucones eran gente que eran conservadores, pero primero estaba, digamos, el Estado. Había que someter a la Iglesia como un organismo de este. Los conservadores después de 1857 dicen, no, señores, primero la autonomía de la Santa Iglesia Católica. Y en ese punto ellos se unen al pensamiento católico francés, medio monarquista, pero llevado acá, que es una idea de un Chile católico bendecido por la Virgen. Se quiso crear un banco de los católicos. Se crearon, por ejemplo, un conjunto de colonias para los obreros por la beneficencia católica. Ellos querían restringir, digamos, el voto solo a los católicos, lo cual ya no era posible. Y querían instituciones ligadas a esto. Y finalmente los católicos y los conservadores del siglo, desde 1857 hasta 1966, se tomaban como mucho como más en cuenta la vida de la fe. La fe se encontraba antes que los políticos. Los pelucones era primero lo político y luego la fe. ¿Por qué motivo? Porque las mujeres eran las que iban a la misa también. Ok, bueno, pues muchas gracias. Vamos a ver si hay alguna pregunta del chat o si hay comentarios. Ya tenemos poquito tiempo, así es que, que no, aquí están. Bueno, creo que hay algunos comentarios del padre Antonio muy interesantes sobre Estados Unidos, sobre que Diego Portales fue un adelantado de su tiempo, etcétera. Pero bueno, preguntas no tenemos y como ya estamos sobre tiempo, pues te queremos agradecer, Cristian. Pues fue una plática muy interesante. Y no sé si se alcanza a oír, pero estamos aplauso. Un minuto porque tengo que sacarles una foto, porque tengo yo que comprobar que el uso de los recursos fiscales es para este tipo de actividades, pues yo soy un funcionario fiscal. ¿Qué se creen ustedes?
Muy bien, y comprobante digital. Muy bien, pues, pues te agradecemos mucho, aprendimos pues mucho sobre Chile, y pues bueno, creo que ha sido una gran oportunidad para conocer las semejanzas, las coincidencias entre los procesos de nuestros países. No sé si quieras decir algo más, Carla. Gracias por el tiempo, por la oportunidad de dejarnos aprender desde el otro lado del continente. Bueno, sí, del continente. Le agradecemos muchísimo. Eh, Y le hacemos fíjense, mandar su reconocimiento. ya, sí, 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 eso es importante porque es una cosa administrativa y nosotros somos funcionarios públicos. Así Sí, que sí, así es. si se Sí, pues usan los recursos fiscales, tienen que ser en cosas reales. así es, debe La ser. otra de curiosidad, los españoles llamaron a Chile Finis Terrae, la última tierra, porque es la última tierra antes del Polo Sur. Los españoles ya sabían que esto existía. Muy Por bien, eso pues bueno, vamos. se denomina así. Pues muy interesante la denominación de Chile y pues cómo tiene esas raíces prehispánicas también, que es una curiosidad interesante. Nada. Bueno, pues vamos a pausar la grabación y pues nos despedimos de los que están virtualmente y pues bueno, también voy despidiendo al grupo porque ahorita ya es su hora de salir. Bien, pues muchísimas gracias. Yo tengo un curso de metodología ahora. Ay, qué